superior del tercer ventrículo, que sería este sitio, ¿verdad? Que sería la lámina terminal. Tendríamos entonces aquí el hipotálamo con la hipófisis y acá atrás el cuerpo mamilar. Aquí ya veremos que está la vénula con el cuerpo pineal relacionándose con el colículo superior y aquí el colículo inferior del mesencéfalo. Tendríamos aquí la desembocadura del acueducto cerebral ahí en el tercer ventrículo y entonces este surco hipotalámico se extiende desde el agujero interventricular a lo que sería de la desembocadura del acueducto cerebral. Entonces tenemos aquí lo que sería el hipotálamo, el tálamo, y otra vez tendríamos aquí representado este surco, que es el surco hipotalámico. Entonces una relación importante del tálamo con el hipotálamo. Aquí podríamos representar la unión diencéfalo-mesencefálica. Aquí tendríamos la comisura posterior, inmediatamente por arriba del colículo superior y por abajo del receso de la glándula pineal. Ya ven que había un plano que iba de la comisura posterior hacia la porción caudal del cuerpo mamilar. Y esto representaba la unión diencéfalo-mesencefálica, que es una encrucijada entre el tegmento del mesencéfalo y lo que es el hipotálamo. Como relación importante del hipotálamo tendríamos el fornix. Entonces nada más sería cuestión que recordáramos. Si vemos una vista superior de los tálamos, tálamo del lado izquierdo, aquí tendríamos el tálamo del lado derecho, otra vez tendríamos el tercer ventrículo, y aquí la porción posterior del tercer ventrículo, la vénula, la pineal y la otra avénula. Y aquí, inferolateral al tálamo, tendríamos el hipocampo, la estancia hipocampal, que ya ven que es donde nace el alveus, ¿sí? Que es sustancia blanca que separa la estancia hipocampal de la prolongación temporal del ventrículo lateral, y aunque el alveus se continúa con la fimbria, que es una estructura de estancia blanca aplanada, y después la fimbria se hace acintada como un cordón y forma lo que serían los pilares del fornix. Aquí tendríamos, este sería un pilar, esta sería la fimbria, y aquí tendríamos el alveus, todo es sustancia blanca. Ya que este fornix se sube al tálamo, después por arriba del tálamo y del tercer ventrículo se unen y forman el trígono cerebral, ¿verdad? O el cuerpo del fornix, o también le llaman comisura del hipocampo, porque comunica un hipocampo con otro hipocampo, ya que las fibras comisurales comunican un hemisferio con otro hemisferio. Después los fornices se vuelven a separar y forman las columnas del fornix, que son anteriores, y aquí limitan este pequeño orificio, que es el foramen interventricular, antes llamado de Monro, para posteriormente dirigirse por abajo del tálamo este fornix. Entonces, aquí vemos en esta vista medial, tendríamos aquí el fornix, que ya ven que su porción posterior se adosa a la cara ventral del cuerpo calloso y posteriormente va a relacionarse aquí con la comisura anterior. Y la gran mayoría de las fibras pasan por atrás de la comisura anterior, son retrocomisurales, para limitar ahí el foramen interventricular y después recorren, sí, en sentido anteroposterior al hipotálamo para llegar aquí al cuerpo mamilar. Cierto que hay fibras precomisurales de la comisura anterior que se van aquí a la región subcallosa, donde están los núcleos septales, ¿sí? Y también a la región, al área preóptica del hipotálamo que vamos a ver posteriormente. Entonces, estas fibras del fornix en el corte coronal tendríamos aquí donde se están fusionando los fórnices, y aquí abajo tendríamos el trayecto del fornix a nivel del hipotálamo. Entonces tenemos aquí el fornix por arriba del tálamo y aquí el fornix por abajo del tálamo, es decir, recorriendo el hipotálamo. Entonces dice que este trayecto del fornix en el hipotálamo lo divide en dos regiones, una región lateral
nuestra media. Tanto derecho como izquierdo. Entonces haría una subdivisión de esta pequeña estructura que es el hipotálamo, esta encrucijada, en región lateral y región medial. En la región lateral se encuentra un núcleo, que es el núcleo arqueado lateral o tuberal, y el núcleo lateral. Entonces en esta zona sí se encuentran pocos núcleos, como es el núcleo lateral del hipotálamo y el núcleo arqueado lateral, que se encuentra más o menos ahí en relación con el tallo de la hipófisis. Pero lo cierto es que en esta región lateral del hipotálamo pasan gran cantidad de fibras que vienen de aquí del tegmento del mesencéfalo, pues, que es el tracto tegmental central, que se acuerdan que forma parte del sistema activador reticular ascendente para el estado de vigilia o de despierto. Entonces las fibras que vienen aquí por este tracto tegmental central, en la sustancia gris periacueductal, se abren y pasan por las porciones laterales del hipotálamo para llegar posteriormente a los núcleos intralaminares del tálamo, ¿verdad? A ese centro mediano y parafascicular. Y después ya ven que estos núcleos intralaminares del tálamo, decíamos que se proyectan a toda la corteza cerebral para el estado de vigilia o de despierto. Eso explica por qué las lesiones hipotalámicas bilaterales, ¿sí? Lesionan este sistema activador reticular ascendente, provocando alteraciones del estado de conciencia y puede presentarse coma por esas lesiones hipotalámicas bilaterales. Si vamos ahora revisando los núcleos que se encuentran en esta región medial, que sería haciendo un corte medio sagital, vas a tener, si hacemos un acercamiento a esta zona, tendríamos aquí la lámina terminal con la comisura anterior aquí arriba y aquí abajo el quiasma óptico, y después tendríamos aquí parte del tuber cinerium
¿verdad? Que está limitado por delante por el quiasma óptico, y hacia atrás por los cuerpos mamilares. Aquí tendríamos el mesencéfalo, y aquí tendríamos este surco hipotalámico en la pared lateral del tercer ventrículo. Entonces, esta es la lámina terminal, el quiasma óptico y la comisura anterior. Y entonces dice que los núcleos de la región medial hipotalámica que se dividen en tres zonas. La zona que está por arriba del quiasma óptico, que es el área supraquiasmática. Una que está a la altura de la hipófisis, que sería la tuberal. Y la más posterior, a la altura de los cuerpos mamilares, que sería el área mamilar. Y entonces aquí se va a encontrar varios núcleos. Si nos vamos a la región supraquiasmática, vamos a tener un núcleo que está por arriba del quiasma óptico, que es más o menos voluminoso, que es el núcleo supraóptico. Y lateral al núcleo supraóptico se encuentra otro pequeño núcleo. Se dice que es más o menos se encuentra en la unión del quiasma óptico con el tracto óptico, que es el núcleo supraquiasmático. Entonces, tenemos aquí el supraquiasmático, ahí muy cerca del supraóptico, un poquito lateral. Más hacia arriba vamos a tener este núcleo que se relaciona con la lámina terminal, que corresponde a la denominada área preóptica del hipotálamo. Es el área preóptica del hipotálamo. Y fíjense, este núcleo, este complejo nuclear que forma el área preóptica, que en realidad es un complejo de varios núcleos, junto con la lámina terminal y la comisura anterior, son estructuras telencefálicas. Ustedes saben bien que el hipotálamo se origina del diencéfalo, pero ¿qué estructuras están en relación con el hipotálamo? No tiene origen diencefálica, sería el área preóptica, la lámina terminal, que ya ven que ocluye el neuroporo anterior en el desarrollo del tubo neural, y la comisura anterior son telencefálicas. ¿Qué otros núcleos vamos a tener? Vamos a tener aquí, ¿sí?, el núcleo, ¿sí?, anterior del hipotálamo, ¿sí? Tendremos el anterior del hipotálamo, y por arriba de él vamos a tener el núcleo paraventricular. Y ya veremos que está muy en relación con el supraóptico funcionalmente. Entonces aquí tendremos el paraventricular. Entonces son los núcleos que se localizan aquí en la región supraquiasmática. En la región tuberal se describen uno que está aquí cerca de la eminencia media, que ya ven que la eminencia media es donde está originando la neurohipófisis, que se llama eminencia media, después viene el infundíbulo, y después propiamente el lóbulo posterior de la neurohipófisis. Son los tres segmentos de la neurohipófisis. Entonces tendríamos primero la eminencia media, en la región del infundíbulo o tuberal, y el lóbulo posterior forma la neurohipófisis. Entonces tenemos aquí el núcleo arqueado. Este el núcleo arqueado. Y por arriba de él ya ven que se encuentran dos pequeños núcleos. El núcleo ventromedial, y arriba de él el dorso medial. Hay una región tuberal. En la porción mamilar tendríamos el núcleo mamilar, que se subdivide en lateral, medial, y algunos ponen un intermedio, ¿sí? Es el núcleo mamilar subdividido. Y por arriba de él, pues se va a encontrar el núcleo posterior del hipotálamo. Tendríamos el núcleo posterior del hipotálamo. Ya ven que entre la región tuberal y la región mamilar hay un pequeño núcleo que encontrarse entre el tallo de la hipófisis y el cuerpo mamilar, es el núcleo tuberomamilar. Tendríamos el núcleo tuberomamilar, que ya lo habíamos mencionado cuando estudiamos los ciclos de vigilia y sueño, ¿verdad? Que es el núcleo que produce gran cantidad de histamina en este nervio central, que es un neurotransmisor de tipo excitatorio. Entonces, ahí tendríamos más o menos identificados estos núcleos. ¿Se acuerdan que el hipotálamo es una encrucijada diencéfalo-mesencefálica que pesa de 3 a 4 gramos? Este peso lo sacan en relación al ADN de estos núcleos,
¿verdad? Entonces, de ahí la relación de más o menos de este peso en relación a sus núcleos. Ahora, si vamos hablando sobre las aferencias y eferencias del hipotálamo, podríamos ir concluyendo cuáles van a ser sus funciones. Entonces, tenemos aquí nuestro hipotálamo, esta encrucijada, dicen que es una caja negra, que cuando se lesiona más que de núcleo se habla de regiones, de zonas. Este hipotálamo va a tener una conexión con estructuras corticales filogenéticamente muy recientes, que sería la región prefrontal. Entonces, tiene aferencias, ¿sí?, de la región prefrontal, tanto de la dorsolateral como también de la orbitofrontal y también de la región prefrontal mesial, que sería aquí la porción, ¿sí?, medial del lóbulo frontal. Entonces, son las tres regiones prefrontales. Se van a estar proyectando hacia el hipotálamo y llegan a través del brazo anterior de la cápsula interna. Que ya ven que este brazo anterior de la cápsula interna, no sé si alguien nos quisiera recordar cuáles son los límites del brazo anterior de la cápsula interna, que es donde están pasando estas fibras córtico-hipotalámicas. Aquí estaría el brazo anterior de la cápsula interna. ¿Alguien que quiera recordarnos quién limita este brazo anterior de la cápsula interna? Que también ahí pasan fibras córtico-pontinas hacia los núcleos pontines y de ahí se decusan para ir al cerebelo y forman el cerebro-cerebelo o neocerebelo-pontocerebelo. Alguien que nos quiera recordar. Límites del brazo anterior a la cápsula interna. Sería el caudado lateral. Ajá, la cabeza del caudado medialmente y lateralmente, El globo pálido. El globo pálido. exactamente, el globo pálido con putamen, es decir, el núcleo lenticular, es correcto, sí. Bien, ¿de dónde más va a tener aferencias hipotálamo? Bien, se dice que tiene fibras que van a venir también de la región de los núcleos septales. Entonces, si tenemos otra vez la cara medial del hemisferio cerebral, vas a tener que los núcleos septales se encuentran en esta zona, ¿verdad? Hay una región subcallosa, y entonces nacen fibras que van a descender y forman lo que sería el haz del encefálico medial. Entonces forman aquí el haz del encefálico medial o el haz del cerebro anterior, ¿verdad? Del encefálico cerebro anterior, que desciende de esta zona, se relaciona con el hipotálamo, con el área preóptica, con las regiones laterales del hipotálamo, y lo cierto es que este haz del encefálico medial se continúa hacia abajo, hacia el tallo cerebral. Se dice que se conecta principalmente a lo que sería la formación reticular. También este tracto o este haz del encefálico medial es tanto descendente como ascendente, es bidireccional, podríamos decir, este haz, ¿verdad? Que es muy antiguo filogenéticamente, distinto a las fibras que veíamos que van por el brazo anterior de la cápsula interna. ¿De dónde va a estar conectado este hipotálamo? Bien, vamos a observar que va a estar conectado con el hipocampo. Entonces tendríamos aquí una cara medial del lóbulo temporal, tendríamos el hipocampo. Y de este hipocampo ya ven que estábamos describiendo que salen fibras que van a formar lo que sería el fornix. Entonces tenemos aquí el fornix, que estábamos viendo que llega principalmente al cuerpo mamilar. Entonces tendríamos este sería el fornix. Ya hace rato lo estábamos describiendo.
mm, este fornix, ¿verdad? Que pasaba sobre el tálamo y después iba por el hipotálamo y mandaba fibras retrocomisurales en relación con la comisión anterior y que van a llegar al cuerpo mamilar. Y había fibras precomisurales que llegan al área preóptica. Entonces hay que tener claro que estas fibras que forman el fornix llegan tanto al cuerpo mamilar como al área preóptica que estábamos analizando hace rato, ¿verdad? Muy bien. Entonces, de esa forma, este hipotálamo tiene relación con el circuito de Papez. Y ya ven que el circuito de Papez, su importancia es para la memoria episódica. Esto lo volvemos a analizar cuando veamos sistema límbico, que el sistema límbico tiene esta función. Y ya ven que viene de lo que sería de la sustancia del hipocampo, se dirigen hacia el cuerpo mamilar, las fibras que pasan por atrás de la comisura anterior, y también al área preóptica, que son las fibras precomisurales. Y esto es a través de estas fibras que estamos analizando, que es el fornix, ¿no? Aquí podemos hablar de una diferencia del hipotálamo, porque del cuerpo mamilar ya ven que sale, ¿sí?, el fascículo mamilotalámico que llega al núcleo anterior del tálamo. Entonces, estas serían las fibras que forman una eferencia, que es el fascículo o el tracto mamilotalámico. Y después ya ven que el núcleo anterior del tálamo, ¿sí?, se va a relacionar con lo que sería el lóbulo límbico, es decir, con el cíngulo y el parihipocampo. Y esto es a través de este fascículo, que es el fascículo del cíngulo, donde se hace la cingulotomía. Y posteriormente ya ven que el parihipocampo y el parihipocampo se continúa otra vez con la sustancia hipocampal. Y ya la sustancia hipocampal se va a ir al cuerpo mamilar y al área preóptica a través del fornix. Y este es el circuito de Papez, que es importante para la memoria episódica, para que vayan recordando todas nuestras experiencias que vamos teniendo día a día, ¿verdad? Entonces, una aferencia importante del hipotálamo. Otra aferencia importante del hipotálamo va a ser el núcleo amigdalino. Ya que el núcleo amigdalino, sobre todo su porción vasolateral y el complejo central de este núcleo amigdalino, se va a estar comunicando con el hipotálamo, sobre todo en la región anterior del hipotálamo, allí en el área preóptica que decíamos que tiene un origen del encefálico. Entonces, este núcleo amigdalino se va a comunicar con el hipotálamo a través de dos vías. Una vía que es dorsal, de la estría terminal, que ya ven que esta estría terminal va acompañando a la cola del núcleo caudado, y una vía corta que es ventral, que es la vía de la banda diagonal de Broca. Tendríamos la banda diagonal de Broca. Esas serían las dos fibras amígdalo-fugas que están comunicando la amígdala, que ustedes saben bien que es el núcleo de las emociones, con el hipotálamo, sobre todo en la región del área preóptica, y lo cierto que también se comunica con esta zona que filogenéticamente antigua, que es la región de los núcleos septales, ¿sí?, de los núcleos septales. Muy bien, recuerden que esta estría terminal, si hacemos una vista lateral del hemisferio cerebral, lo tendríamos aquí así, hemisferio cerebral, y vamos a representar el ventrículo lateral con su prolongación frontal, el cuerpo, el atrio, su prolongación temporal y su prolongación occipital. Y aquí en su concavidad tendríamos la cabeza del caudado, que ya ven que hace una convexidad en la prolongación frontal del ventrículo lateral, y aquí la cola. Y de esta colita del ventrículo lateral, del núcleo caudado, es la que se relaciona con esta estructura, que es la amígdala.
Y entonces esta amígdala decíamos que tiene una comunicación amídalo-fuga dorsal, que es la estría terminal, que se vendría aquí acompañando a la colita del núcleo caudado y se va hacia adelante, se relaciona aquí con la cabeza del núcleo caudado y se dirige a la región del área preóptica y también a la región subcallosa, donde están, decíamos, los núcleos septales. Entonces hay una relación importante. Muy bien, entonces, de esa forma tenemos esta estría terminal. Ahora, la banda diagonal de Broca, que es una vía amídalo-fuga ventral, tiene la característica que va a atravesar, ¿sí?, la sustancia perforada anterior. Entonces, tendríamos una vista basal de los hemisferios cerebrales, ¿verdad? Y en esta vista basal tendríamos el lóbulo orbitofrontal y aquí el lóbulo temporo-occipital en la cara inferior. Representaríamos aquí el bulbo olfatorio, el tracto olfatorio, y ya ven que se vendrían aquí las estrías olfatorias, la septal y la medial. Y entre las dos estrías olfatorias, aquí se encontraría la sustancia perforada anterior. Ya que si hacemos un corte coronal de esta zona, tenemos aquí la sustancia perforada anterior y por arriba de ella se localiza la sustancia inominada. Ya que esta sustancia inominada presenta el núcleo colinérgico basal, ¿verdad? De Meiner, que es uno de los primeros núcleos que se empiezan a degenerar en la enfermedad de Alzheimer. Por eso los primeros síntomas de la enfermedad de Alzheimer son por deficiencia de la acetilcolina, ya en que por eso en un principio les damos, para que mejoren estos pacientes transitoriamente, inhibidores de la acetilcolinesterasa, ¿verdad? Como el donepicilo, la ribastigmina y y galantamina, ¿no? Pero en esta sustancia nominada también se localiza el núcleo de la banda diagonal de Broca y los núcleos septales y el pálido ventral. Son todas las estructuras que se encuentran aquí en esta pequeña sustancia nominada. Ya que por arriba de él se encuentra lo que sería el estriado ventral, que sería el núcleo accumbens, ¿verdad? Así irían de ventral a dorsal, la sustancia perforada anterior, la sustancia nominada y el núcleo accumbens, ¿verdad? Serían ahí por arriba de la sustancia perforada anterior. Entonces, de este núcleo amigdalino, que está aquí en la punta del lóbulo temporal, salen fibras que se van así ventrales, pasan por la sustancia nominada y se van a dirigir al área preóptica y también a estos núcleos septales. ¿Okay? Entonces, de esa forma también el hipotálamo tiene relación con mecanismos de memoria por su conexión con el hipocampo, con situaciones emocionales. Ustedes saben que una emoción tiene dos elementos: el aspecto cognitivo, donde sentimos nosotros miedo, y las respuestas viscerales. Y es muy interesante que primero me preparo yo para la huida o para la lucha. Primero es la respuesta visceral, que la amígdala debe conectarse hacia la formación reticular y esta a su vez con las fibras reticuloespinales para el sistema simpático desde C8 hasta L2 o L3, ¿verdad? Primero es esa respuesta adrenérgica y después se siente o se hace cognitivo, consciente esta sensación de miedo, ¿sí? Muy bien. Ahora, este hipotálamo, que estamos viendo que también tenía conexión aquí con el tallo cerebral, con la formación reticular. Entonces, si hablamos aquí un poquito también de las eferencias del hipotálamo, decíamos que el cuerpo mamilar, ¿sí?, del hipotálamo se iba a comunicar con el tálamo. Entonces, si vamos aquí viendo parte de estas fibras, se va a comunicar con el tálamo, con el núcleo anterior del tálamo, ¿verdad? A través decíamos, del tracto o del fascículo mamilotalámico. Aquí está el fascículo mamilotalámico. Le decíamos, forma parte del circuito de Papez. Y de este fascículo mamilotalámico sale un
una ramificación que se dirige hacia el tallo cerebral, ¿sí? Y hace conexión con la formación reticular del tallo cerebral, que es el tracto mamilo-tegmentario. Aquí tenemos el tracto mamilo-tegmentario. A ver, me disculpan que me están llamando. No tardo ni 3 minutos, ¿sí? Sí, doctor, no se preocupe. Es una disculpa, ¿sí? Muy bien. Entonces decíamos que este fascículo mamilotalámico tiene una ramificación hacia la formación reticular y forma el fascículo mamilo-tegmentario. De esa forma, el hipotálamo se está proyectando a través de la formación reticular, se proyecta tanto a núcleos simpáticos como núcleos parasimpáticos y da respuestas viscerales. Entonces ahí está otra conexión que tiene el hipotálamo con centros inferiores y vamos a observar que también aquí del hipotálamo sale otro tracto descendente que va a ser el fascículo longitudinal medial, que también se comunica aquí a la formación reticular. Entonces, hay que tener presente que esta formación reticular, a través de que recibe fibras del lastre encefálico medial o del cerebro anterior, del fascículo longitudinal medial, del fascículo mamilo-tegmentario, que es una rama del fascículo mamilotalámico. Entonces, tienen fibras reticuloespinales que van a ir hacia las astas anteriores de la médula espinal y dan origen a movimientos, ¿sí? Entonces se dirigen aquí a la neurona motora inferior y también se dirigen a las neuronas preganglionares simpáticas, desde C8 hasta L2, y a las parapáticas C4. Y esta formación reticular va a tener conexión con los parasimpáticos, el Edinger-Westphal, para cambios en el pilar, sobre todo miosis, los núcleos salivatorios, el núcleo lagrimal y el núcleo dorsal, motor dorsal del vago, para cambios parasimpáticos de las vísceras del corazón, del pulmón, así como del tubo gastrointestinal.
intestinal. Entonces, más o menos ahí estamos viendo que este hipotálamo ahí es una encrucijada, ¿verdad? Allí diencéfalo mesencefálica. Entonces, si ya viendo esta encrucijada, podríamos ir analizando las funciones del hipotálamo. Entonces, vamos a poner aquí otra vez en el centro del hipotálamo y vamos analizando sus funciones. Entonces, no sé si quieran ayudarme para ir enlistándolas y más o menos ir viendo qué estructuras, qué áreas del hipotálamo tienen estas funciones que vayamos enlistando. Entonces, alguien que nos quiera comentar una función del hipotálamo y vamos dando su base anatómica. Sí. Regulación del ritmo circadiano. A ver, otra vez, es que hay un poquito de eco. Regulación del ritmo circadiano. Exacto. Concentración de ritmo. Entonces, de este síndrome circadiano puede ser, con, por ejemplo, de la liberación de hormonas, ¿verdad? Como el cortisol, que se empieza, hay picos de liberación del cortisol, por ejemplo, a las primeras horas de la mañana o ya en la tarde, avanzada la tarde, ¿verdad? Entonces va a regular este ritmo circadiano de hormonas. Y entonces quiere decir que tiene funciones neuroendocrinas, ¿verdad? Así como también puede regular los ciclos de vigilia y sueño, ¿verdad? Y entonces, ¿se acuerdan que habíamos comentado que aquí en la región preóptica, en relación aquí con la lámina terminal, en esta área preóptica, observamos que parte de esta área preóptica, ¿sí? Se empezaba a liberar GABA y esta liberación del GABA iba a inducir el sueño porque iba a inhibir a este núcleo que produce histamina, que es el núcleo tuberomamilar. Y entonces un mecanismo para favorecer el inicio del sueño sería la activación de esta área preóptica en una de sus regiones, sobre todo dicen que la ventrolateral, libera gran cantidad de GABA, que es inhibitorio, e inhibe al núcleo tuberomamilar, ¿verdad? Y se dice que también es capaz de inhibir a los núcleos que se encuentran en la unión pontomesencefálica que dan origen al sistema activador reticular ascendente, sobre todo a un núcleo colinérgico que es el pedúnculo pontino. Entonces también inhibe aquí al núcleo pedúnculo pontino. Y que lesiones de la región anterior del hipotálamo pudieran provocar insomnio, ¿verdad? Que no se favorezca este ritmo, este ciclo de sueño en este caso. También, en relación con el ritmo circadiano, como bien dicen, tenemos aquí el núcleo supraquiasmático, y ya ven que el núcleo supraquiasmático recibe información de la retina, y entonces está recibiendo información sobre la cantidad de luz que hay en el medio ambiente, en donde son fibras de glutamato, y este núcleo supraquiasmático se ve que deja de activarse, bueno, tiene conexiones con la región lateral del hipotálamo, que se acuerdan, la región lateral del hipotálamo se están liberando las orexinas, que sirven para el estado de despierto, las hipocretinas. Entonces, si hay disminución de la activación de este núcleo supraquiasmático, porque hay disminución de la intensidad de luz en el medio ambiente, disminuye la producción de orexinas y puede favorecer también el sueño en condiciones de poca iluminación. Entonces sería parte de este ritmo circadiano. De estas funciones neuroendocrinas, esta área preóptica, ¿se acuerdan que produce el gen RH? Este factor liberador de las hormonas gonadotropas, y que en forma cíclica y libera la LH, la hormona luteinizante, en el caso de la mujer para la ovulación, ¿verdad? Entonces ahí estaría parte de estos ritmos que da el hipotálamo. ¿Alguien más que quisiera decir alguna otra función? La regulación de la temperatura. Muy bien.
Entonces también sirve para la termorregulación. Entonces, aquí vemos que la región anterior del hipotálamo, por eso decíamos que a veces más que de núcleos se habla de áreas. La región anterior del hipotálamo, donde estaría el área preóptica, donde estaría el núcleo anterior del hipotálamo, ¿verdad? Aquí, esta región anterior sirve sobre todo para la dispersión de calor, entonces para disminuir, ¿sí? La temperatura, entonces para dispersión de calor. Y es interesante que esta región anterior del hipotálamo, que ayuda a la dispersión del calor, entonces favorece la diaforesis, pero junto hay respuestas de tipo parasimpático, como sería una disminución de la frecuencia cardíaca, una disminución de la tensión arterial y un incremento de las actividades gastrointestinales, ¿verdad? Así como también contracción de la vejiga durante la micción, que sería de la región anterior del hipotálamo. Esta región anterior del hipotálamo está en relación con un órgano circunventricular que está aquí en la lámina terminal, en sus regiones laterales, que se denomina el órgano vasculoso de la lámina terminal, que ustedes saben que al ser un órgano circunventricular carece de barrera hematoencefálica. Entonces van circulando detritus de bacterias y estos pirógenos atraviesan este órgano circunventricular y van a provocar una disfunción de esta región anterior del hipotálamo y entonces se altera la dispersión del calor dando aumento de la temperatura corporal. Ya en que cuando hay disfunciones ahí de la región anterior del hipotálamo puede dar fiebre de origen central en sus pacientes, sobre todo los pacientes que se operan, por ejemplo, de un aneurisma de la comunicante anterior y que se asocia con vasoespasmo, puede haber disfunción de esta región anterior del hipotálamo. Como ustedes saben bien, la región posterior y lateral del hipotálamo, esta sirve sobre todo para la conservación del calor. Todo lo contrario a la región anterior. Y esta conservación del calor va acompañada con respuestas de tipo simpático. Entonces aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la tensión arterial, ¿sí? Se dilatación de la pupila y así también disminución de las funciones gastrointestinales. Y entonces esta conservación del calor va acompañada de estas alteraciones o cambios simpáticos cuando hay hipotermia en el medio ambiente. Lo interesante es que cuando hay lesión de esta porción posterior del hipotálamo, donde estaría el cuerpo mamilar y el núcleo posterior del hipotálamo, se presentan alteraciones, se presenta una distermia, es decir, que el sujeto va a adaptarse la temperatura de acuerdo al medio ambiente. Y esto es debido a que, por un lado, se lesionó el área posterior, que sirve para la conservación del calor, pero por otro lado, se lesionaron las fibras que vienen de la región anterior y que se dirigen hacia la formación reticular del tallo cerebral para dar los cambios parasimpáticos. Entonces, hay una incomunicación de esta región anterior, región posterior, hacia los centros viscerales simpáticos y parasimpáticos. Entonces da una distermia que se caracteriza por ser una poiquilotermia, que sería como en los reptiles, ¿verdad? Que van adaptando su temperatura de acuerdo al medio ambiente. Y ya ven que los niños prematuros todavía tienen una inmadurez de su hipotálamo y requieren entonces de una incubadora para conservar la temperatura. Y si los dejamos al niño al medio ambiente, da hipotermia, y si la incubadora se eleva demasiado la temperatura, le da hipertermia, ¿verdad? Esa sería una parte de la termorregulación. ¿Alguna otra función que quieran enumerar? Ya lo dijo. El control del equilibrio hidroelectrólico por la vasopresina. Ah, ok, está bien. Entonces, dentro de sus funciones neuroendocrinas estaría el equilibrio hidroelectrolítico
Y entonces aquí intervienen lo que serían los tractos, ¿verdad? Los tractos que vienen aquí del núcleo, vamos a poner el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular. Y saben los tractos hipotálamo hipofisiarios, ¿no? Y entonces vemos que del supraóptico se produce sobre todo la hormona antidiurética o vasopresina, y del paraventricular se produce la oxitocina, y que a través de estos tractos hipotálamo hipofisiarios y como transportadores las famosas neurooficinas, estas hormonas se van a acumular aquí en el lóbulo posterior de la hipófisis, ¿verdad? Que ya decíamos que está formado por la eminencia media, el infundíbulo o el tallo hipofisiario y el lóbulo posterior, ¿verdad? Y entonces esta hormona antidiurética se va a liberar y va a retener el agua facultativa en los túbulos contorneados distales y en los tubos colectores, en donde si hay deficiencia da la diabetes insípida, o cuando hay un exceso da la secreción inapropiada de hormona antidiurética, donde hay mayor retención de líquido. Muy bien. Y la oxitocina, pues ya saben que es importante en el proceso del parto, así como también durante la lactancia. Muy bien. ¿Alguna otra función? También nació en la reproducción, alimentación y excitación sexual. Exactamente. Entonces tenemos que tiene que ver mucho con la ingesta de alimento, incluyendo los líquidos, ¿verdad? Entonces se ha visto que alguno de los elementos importantes para incrementar la ingesta, ¿verdad? Es el núcleo lateral del hipotálamo, que tradicionalmente se ha dicho que es la zona del hambre, pero sabemos que también intervienen niveles de glucemia en la sangre, así como también las leptinas, ¿verdad? Que vienen del tejido graso, que van a actuar sobre la región lateral del hipotálamo, donde estarían las orexinas, ¿verdad? Y ya ven que cuando hay deficiencia de las orexinas, nos da la narcolepsia, que sería parte de trastornos de ciclo de vigilia y sueño, donde ya que la narcolepsia, el paciente en forma abrupta presenta periodos breves de sueño hasta con movimientos oculares rápidos, ¿verdad? Y entonces están las orexinas, que tienen que ver con el estado de despierto, y por otro lado, la leptina, que va a, a tener relación con la liberación de orexinas y con la región lateral del hipotálamo. Y hay un órgano, otro órgano circunventricular, que está en relación con las columnas del fornix, también aquí las paredes del tercer ventrículo, que es el órgano sufornical. Se dice que este órgano sufornical funciona como permite que se pueda detectar cambios de la osmolaridad sanguínea, y entonces tiene que ver con la ingestión de líquidos, este órgano sufornical. Y tradicionalmente se ha dicho que el centro de la saciedad se encuentra en este núcleo de la región tuberal, que va a ser el núcleo ventromedial. Aquí arriba tendríamos el dorso medial. Entonces el ventromedial se dice que es el centro de la saciedad, y el lateral el centro del hambre. Aunque sabemos que hay otros factores que influyen en la ingesta, desde aspectos psicológicos, ¿verdad? Y por eso tenemos trastornos alimenticios como la bulimia o la anorexia nerviosa. Ahora, también decían en relación con la actividad sexual. Bueno, entonces observamos que, por un lado, pues se está liberando el gen RH, que tiene que ver ahí con la ovogénesis, la espermatogénesis, y así como también con la producción de testosterona y la ovulación, con el incremento de progesterona en el caso de la mujer. Pero ustedes saben que en esta área preóptica existe un pequeño núcleo, que es el núcleo dimórfico sexual cerebral, ¿sí? Este núcleo dimórfico sexual cerebral, ya ven que es más grande en el hombre y más pequeño en la mujer. Entonces son parte del dimorfismo sexual cerebral.
Es interesante que un autor, Simón Levay, describió que este núcleo fue de los primeros núcleos que estudió para ver la conducta sexual. Observó que en pacientes, en sujetos que habían tenido VIH, SIDA y eran homosexuales masculinos, hizo estudios de este núcleo en esos homosexuales masculinos y pudo localizar que este núcleo era tan pequeño como en el sexo femenino, ¿sí? Y entonces es una de las primeras evidencias morfológicas para irnos tratando de explicar lo que es la conducta sexual en el ser humano. Por eso le llamamos el núcleo sexual eh, dimórfico sexual cerebral, ¿sí? En donde podría explicar alguno de los, vamos a decir, de las características de la variedad aquí de conducta sexual. También se ha observado que este núcleo dorsomedial, estos se observan ratitas, este núcleo dorsomedial es el que rige la conducta de lordosis en el caso de la rata hembra cuando en la copulación, porque cuando se lesionaba este núcleo en las ratitas, la ratita no adoptaba esta postura de lordosis durante la copulación. ¿Alguna otra función del hipotálamo? Ya para despedirnos. La memoria. Memoria, claro, ¿verdad? Sobre todo el cuerpo mamilar, ¿verdad? El núcleo mamilar forma parte del circuito de Papez, memoria episódica, y ya ven que cuando hay deficiencia de tiamina, nos da la encefalopatía de Wernicke, donde hay oftalmoparesia, ataxia, y después hay un trastorno de confusión, y si se necrosan los cuerpos mamilares, ya ven que hay en la enfermedad de encefalopatía de Wernicke, es muy característico que haya necrosis de los cuerpos mamilares, periventricular, dice en el piso del tercer ventrículo y en el cuarto ventrículo, también en el piso del cuarto ventrículo, y da la encefalopatía de Wernicke-Korsakoff, donde el sujeto ya tiene una amnesia anterógrada a partir de la lesión, ¿verdad? Muy bien. Y también tendría que ver con las emociones, ¿verdad? Con la relación con la amígdala que estábamos viendo, y va a coordinar lo que serían las respuestas viscerales que asocian a las emociones, ¿verdad? Y también pues, las funciones neuroendocrinas a través del sistema porta, hipotálamo hipoficiaria, que se forma, ya ven que en la eminencia media, aquí la eminencia media donde nace el tallo hipoficiario, van las arterias hipoficiarias superiores, de la carótida interna y de la comunicante posterior, y después de aquí se forma el sistema porta hipotálamo hipoficiario, que desemboca en los sinusoides de la adenohipófisis. Y ahí van los factores liberadores, factores inhibidores de la ACTH, de la TSH, de la prolactina, que es la dopamina, el factor inhibidor, de la hormona de crecimiento, así como también de los melanocitos, ¿ya? Y entonces se están liberando aquí, sobre todo, en el núcleo arqueado hacia la eminencia media, sistema porta hipotálamo hipoficiario, y a los sinusoides de la adenohipófisis, y de aquí hacia la desembocadura, hacia el seno cavernoso. Muy bien, pues con esto más o menos hicimos la revisión del, del hipotálamo, y entonces en 8 días veríamos epitálamo, avénula y lo que es pineal, y después dejaríamos su tálamo pendiente para integrarlo en el cuerpo estriado, tenemos el estriado del pálido y de lo que sería la vía directa, la vía indirecta de las vías aquí del cuerpo estriado. ¿Ok? Sí, doctor. Muy bien. Pero, gracias, maestro. Pues, cuídense, hasta luego. Hasta luego. Gracias.